Y el Señor está aquí. Yo sé que usted lo puede sentir su amor, su respaldo, su libertad. Esa libertad que en vida tenemos, amén. Porque aquí en vida hay libertad, porque aquí está su Espíritu Santo y nosotros tenemos esa oportunidad de venir aquí domingo a domingo a sentir cada día más esa presencia. Y no porque no la sintamos en nuestra casa, sino porque es bonito reunirse como un solo corazón para buscar el rostro del Señor. Amén. Entonces vamos a empezar esta mañana con lo que el Señor puso en mi corazón. Una palabra que en lo personal me gustó mucho, me llenó mucho. Y dije, es cierto, porque ¿a cuánto le gustan los milagros de parte del Señor? A todos aquí nos gustan los milagros. Y el Señor ha hecho milagros, ha hecho proezas en medio de nosotros. Y cuando se cumple un milagro sin que uno a veces lo espere, el corazón, yo no sé cómo se ha sentido su corazón. Su corazón se siente, no sé, que se desborda de gozo, que se desborda de emoción, hasta uno llora de tanto recibir de parte del Señor un milagro. Pero nos hemos puesto a preguntar qué propósitos hay en esos milagros que el Señor nos da. Y parte de eso es lo que yo quiero compartirles esta mañana. Y vamos a empezar con nuestra confesión de fe. Digámosla todos juntos, así con voz audible y con autoridad. Tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad. Y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén. Los propósitos de Dios en nuestros milagros. Podemos contar nuestros milagros hasta hoy día. Desde que empezamos en los caminos del Señor, Él ha empezado a hacer en nosotros cosas grandes. Ya no somos los mismos como cuando empezamos, ¿verdad? Yo sé que usted se siente distinto como cuando empezó en el Señor. Y es conforme, así como es la palabra, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y el Señor nos sigue, pero suceda. ¿Por qué razón se da? ¿O cuál es el objetivo? Detrás de la provisión, detrás de la sanidad, detrás del que el Señor nos responde, siempre hay propósitos espirituales que necesitamos o el Señor quiere que comprendamos. Uno de esos propósitos es que en medio de los milagros nos llama al arrepentimiento para dejar nuestros malos caminos y volver a Él. Vamos a ver qué dice Mateo 11, los versos 21-22. Escuchen lo que dice. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Mira qué llama el Señor a esto, al arrepentimiento. Entonces podemos ver que cuando el Señor hace un milagro en nuestras vidas, a lo que nos está llamando es que vivamos una vida de arrepentimiento. Una vida de decir, Señor, yo quiero vivir arrepentido siempre y volverme de mis malos caminos. Porque eso son parte del propósito de los milagros, es eso, que nosotros nos convirtamos de nuestros malos caminos y nos acerquemos más a Él. Podemos ver entonces que aquí el Señor llama a estas ciudades a que se arrepientan de sus males, a que se arrepientan, después de tener milagro tras milagro, les llama arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Los milagros del Señor son una muestra de su amor, de su bondad y de su misericordia para nosotros. A pesar de cómo somos, a pesar de que no somos dignos, hoy aquí cuando empezaron el ensayo los chicos de la alabanza se compartían entre ellos, no somos dignos. No somos dignos de subirnos aquí, de estar aquí, pero el Señor es bueno, dijo alguien, el Señor es bueno y su misericordia es para siempre y gracias a esa bondad y esa misericordia es que usted y yo estamos aquí experimentando sus bondades y sus milagros en nuestras vidas. Ese amor nos debe hacer reaccionar para volvernos a Él. Mire que dice Romanos 2:4. ¿No ves que despreciáis las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? La bondad del Señor, eso es lo que busca, que nos volvamos al arrepentimiento. A veces solo queremos los milagros. Miren, yo he conocido gente que cuando se mira en una necesidad, una petición, busca al Señor y lo busca uno a veces y dice, ora por esa petición, ora para que eso suceda. Y una vez sucede, el Señor hace el milagro y después
Se olvidan de buscar, después ya siguen su vida rutinaria, ya no hacen por, voy a seguir buscando al Señor para que Él siga haciendo más milagros en mí, sino que al contrario, ya vieron su solución, ya vieron el problema resuelto, y ahí quedó, ya cubrió la necesidad, sigo con mi vida rutinaria. Pero lo que el Señor quiere es que, como vemos acá, que vivamos en arrepentimiento. Miren qué dice este mismo verso en otra versión, la palabra de Dios para todos, de Romanos 2:4. Dice, tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies, pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. Se trata de nosotros poner de nuestra parte para cambiar de actitud, para cambiar de nuestra forma de pensar y de actuar en nuestra vida. Como les decía, nos gustan los milagros, pero a veces tal vez no nos gusta cambiar de actitud. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros, además de recibir milagros, cambiemos nuestra vida, nuestra forma de pensar. Y si en nuestras familias han pasado milagros, qué mejor que como familia buscar al Señor, entregarnos al Señor, porque es decidir hoy volver al camino del Señor. Es fácil, con tantas cosas que pasan alrededor nuestro, con tantas tentaciones que uno tiene, uno puede tender a caer y uno puede tender a equivocarse. Pero no es motivo para estar condenado, sino para que levantarnos y seguir caminando y decir, Señor, yo quiero regresar, volver a tus caminos. Por medio de los milagros también Dios quiere que nos alejemos de lo que nos daña y de lo que no le agrada a Él. Hay un relato en Juan 5, versos 13 al 14, de un milagro que el Señor hizo en una persona. Y dice estos versos, el que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Esas palabras dichas a un hombre que tenía 38 años de estar paralítico. Y usted lo puede encontrar ahí en la palabra, es donde estaba aquel estanque, donde venía el ángel, movía el agua, pero él le dijo al Señor, antes que yo me decía, ya uno se tiró y ya quedó sano, yo no puedo. Y el Señor le dijo, ¿quieres ser sano? Y el Señor lo sanó, 38 años de estar en esa situación. Pero después el Señor se lo topa y le dice, no peques más. Ahora, si lo aplicamos a nosotros, el no peques más, el que se diga no peques más, no significa que en nosotros no va a haber pecado. Porque constantemente estamos pecando. Con una mirada, con una palabra que decimos, con algo que pensamos, siempre estamos pecando. Lo que el Señor hace es un llamado a alejarnos de todo aquello que nos llevó a las situaciones críticas de las cuales el Señor nos libró. De eso quiere que nosotros nos alejemos. También sabemos que Dios quiere que quitemos de nuestra vida todo lo que no es agradable delante de sus ojos. Principalmente cuando ocurrió un milagro en medio nuestro por alguna persona tal vez que amamos y que tal vez el Señor está tratando con nuestra fe, con nuestra actitud, al haber hecho un milagro en otra persona y no propiamente en nosotros. Puede haber sido en un hijo, en un hermano, en el esposo, y tal vez el trato es para con uno. Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre enfocarnos en que el Señor nos llama a vivir alejados de cualquier situación que nos pudo haber dejado atrancados en una situación. Y no volver a eso. No volver a caer en esa situación. En el proceso de la prueba, de la dificultad y el milagro que Dios va a hacer en nosotros, el Señor siempre se va a glorificar, pero ahí nosotros vamos a ser purificados con su poder. Porque cuando uno experimenta un milagro del Señor, cuando uno tiene ese gozo de recibirlo, la fe de uno se aumenta, la fe de uno crece, la fe de uno va creciendo conforme uno va experimentando cosas. Hay milagros que suceden en una persona con un objetivo. ¿Saben? Hace 8 días precisamente se me venía a la mente
alguien nos llamó y nos dijo, mira, fíjate que hay un joven que lleva qué cantidad de años padeciendo de fiebres, de dolor, de náuseas y de no sé qué más. Y nos llamó, él quiere que venga a orar por él, porque ya los médicos le dijeron que no saben qué es. Y hablamos con mi esposa y vamos, ¿no? Fuimos. Y la mamá de este joven nos recibió y ella nos dijo, ya toqué varias puertas, estoy tocando varias puertas. Y miren cómo es la mente de uno, yo, ay Dios mío, y si aquí no pasa nada, decía yo entre mí, ¿no? La mente, cómo el enemigo trata de empezar a distorsionar. Pero ella me dijo, estoy tocando varias puertas y ahorita al haberlos pues, invitado a que vinieran a orar por él, es otra puerta más que estoy tocando. Yo le dije, mire, la mejor puerta que usted puede tocar es la del reino de los cielos, para que haga una obra en su hijo. Y me empezó a contar, mire, ya gasté en médicos, incluso un médico me dijo, mire señora, yo no sé qué es esto, ya no siga gastando. Y yo dentro de mí decía, ay Dios mío, y si los médicos dijeron, ya no, y yo de medicina, lo más que sé es para qué sirvió una, ¿cómo es que dicen? La my friend, ¿cómo es la acetaminofén? Pero oramos, reprendimos cualquier enfermedad, no sabíamos qué enfermedad era, oramos, ministramos y nos fuimos. Le puedo decir, no hubieron truenos, no se vieron las puertas del cielo y hubo un estruendo ahí que pudiéramos decir nosotros, sí fue sano. Y nos fuimos, nosotros nos fuimos, oramos por él, y ya muy agradecido, dijo muchas gracias por haber venido y nos fuimos. Ayer en la tarde me llama y me dice, mira, fíjate que vino a tocarme la puerta la mamá del joven que vino a orar y me dice, las náuseas se fueron, los dolores se fueron, todo el padecimiento que él tenía se fue. Ya pudo dormir porque no podía dormir. Y yo dije, gloria a Dios. Y le dije a ella, mira, el agradecimiento que tiene que haber es para el Señor, porque uno no es nada, uno solo es un instrumento. Y el Señor hizo su obra en la fe de ella, porque ella puso su fe en el Señor. Y la fe de este joven hizo que su milagro ocurriera. Pero yo estoy convencido de que en esa familia van a empezar a ver cosas diferentes a raíz de este milagro. ¿Por qué? Porque ese es el propósito. Ella misma nos dijo, nosotros somos católicos. Y no, pero como le digo, estoy tocando puertas. Pero yo sé que el Señor tiene un propósito para esa familia. Un propósito de tal vez restauración, no sé yo, qué sé yo, pero el Señor siempre detrás de un milagro tiene un propósito. Y así en cada uno de nosotros el Señor tiene propósitos. ¿Qué otro propósito podemos ver en los milagros? El Señor quiere que nuestro corazón sea agradecido por sus maravillas. Vamos a ir a Marcos 5, los versos 18 al 20. Y dice, mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia y dile todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que aquel hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Vemos en este texto a un hombre, es la historia del endemoniado gadareno, que después de ser liberado, él lo que quería era acompañar al Señor. Dije, déjame ir contigo. Y dice el verso, le rogaba. Yo no sé de qué forma se puso a rogarle, Señor, déjame ir contigo. Deja que yo me vaya. Su corazón estaba tan hinchado de agradecimiento, que es lo que quería, irse con el Señor. Y no sé, tal vez ayudarlo o servirle lo que él podía, pero el Señor le dijo, no te vas conmigo. Y hasta pareciera egoísta, ¿no? De parte del Señor Jesús, no te vas conmigo. Pero al contrario, el propósito que el Señor tenía para él es que él se convirtiera en un portador de esa palabra y que llevara a otros ese milagro que había hecho y que otros creyeran del poder del Señor. Porque dice acá, en las últimas
frases, y toda la gente quedó asombrada de cómo este hombre fue y empezó a predicar y empezó a hablar de lo que el Señor había hecho, de las maravillas que el Señor había hecho en él. Entonces podemos ver acá muy claramente que siempre hay un propósito. Siempre hay un propósito. Ahora preguntémonos, Señor, cuando recibamos un milagro, hiciste este milagro en mí, ¿qué propósito hay más allá al haberlo recibido? No solamente al que mi gozo sea cumplido, de decir, Señor, yo recibí la provisión, recibí la sanidad, recibí, qué sé yo, pero ¿qué más hay? ¿Qué más puedo aprender de esto? Porque se vale hacer esa pregunta. Y de acuerdo a la palabra es lo que tenemos que buscar, los propósitos de Dios detrás de esos milagros. El Señor tiene para cada uno de nosotros cosas grandes. Y el Señor, como le dijo a este hombre, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Lo que nosotros tenemos que hacer en lugar de callarnos, sino que proclamar lo que el Señor hizo en nuestra vida. Testificar del poder de Dios. Porque ese es un propósito que el Señor quiere. Que otros crean a raíz de lo que nosotros experimentamos. Y yo se lo dije a este joven el domingo. Nosotros estamos ahorita de este lado, orando por ti, pero yo sé que más allá después vas a ser vos el que va a estar ayudando a otros patojos. ¿Por qué es patojo? 20 años, creo que 21. A otros patojos a recibir un milagro, a experimentar el poder de Dios. Y yo sé que Él lo va a hacer. Y ese es el objetivo que el Señor quiere en nosotros. Que llevemos esas buenas nuevas a otros. Porque hay muchos que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Y usted y yo somos portadores de esos milagros, de esa palabra que va a llevar vida. Porque esta es una iglesia que lleva vida. Amén. Pero vienen así como nos podemos ver con personas que querían seguir al Señor. También hay otras que llegan al extremo, que hay que estarlas rogando para que lleguen a la iglesia, que hay que estarlas empujando. Yo aquí he compartido de cómo el Señor me sanó del pie plano cuando yo era muy más jovencito. El Señor me sanó el pie plano, pero a pesar de eso yo siempre seguía como que no queriendo involucrarme mucho, no queriendo tener mucho. Me decían, vamos a la iglesia. Yo ponía cualquier pretexto para no ir. Me duele el pie, decía yo. A pesar de la sanidad que el Señor había puesto en mí. Y dije yo, sí es cierto, a veces, a pesar de los milagros, a pesar de todo lo que el Señor hace en nosotros, o en muchos, aún así a veces nos ponemos como con nuestros moños. Ay, no, ahorita no quiero nada con el Señor. Y pasa, yo sé que usted conoce a más de alguno, pasa, de que reciben un milagro, pero aún así no quieren abrir su corazón al arrepentimiento, no quieren abrir su corazón a los propósitos que el Señor tiene para con ellos. Y podemos toparnos con muchas cosas así. Pero ¿sabe cuál es el milagro más grande que nosotros hemos recibido? Este está en Juan 5:24. Dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor nos hizo pasar a tener vida. Ese es el mayor milagro que usted y yo podemos experimentar. Ese es el mayor regalo que podemos tener hoy, decir, tengo salvación, tengo libertad, tengo acceso al reino de los cielos, tengo acceso a esa bendición y de poder ser sano, de poder ser libre, gracias a ese sacrificio que Él hizo. ¿Y qué tiene que hacer nuestro corazón? Ser agradecidos y confiar de que Él siempre va a tener una respuesta a mis peticiones, a las necesidades que yo pueda tener. Pero algo que no se nos tiene que olvidar es esos propósitos que el Señor tiene al cumplirnos, lo que nosotros pedimos. Y ya para ir terminando, me gusta mucho este salmo y usted lo conoce, el Salmo 103. Pero se lo quiero leer en la traducción del lenguaje actual, que dice, con todas las fuerzas de mi ser alabaré a mi Dios.
Con todas las fuerzas de mi ser lo alabaré y recordaré todas sus bondades. Mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho. Me devolvió la salud. Me libró de la muerte. Me llenó de amor y de ternura. Miren, me gusta el verso 5 que dice, mi Dios me da siempre todo lo mejor. Me hace fuerte como las águilas. Me gustó esa versión y eso es lo que hace el Señor. Entonces, ¿qué debe hacer nuestra alma, nuestro corazón? Alabarlo, ser agradecidos por lo que Él está haciendo en nosotros y por lo que va a hacer. El Señor puso autoridad en nuestra boca para declarar milagros en nosotros, en los nuestros y en aquellos que el Señor quiere alcanzar con su bondad y su misericordia. Somos una iglesia de fe, decíamos, somos una iglesia de fe. Hagamos actuar nuestra fe. Hagamos que nuestra fe siga creciendo, declarando milagros sobre las personas, declarando milagros sobre todo aquello que tal vez está muerto y el Señor quiere traer vida. Somos una iglesia vencedora. Somos una iglesia que ha sido llamada a impactar a muchos. Y el Señor, mientras estuvo en esta tierra, hizo muchos milagros y a causa de esos milagros muchos creyeron. Y el Señor dijo, mayores cosas harán ustedes. Piensa en el milagro que tal vez no has recibido y que tú dices, está estancado, no llega, pero va a llegar. Va a llegar. Tal vez tu proyecto se quedó parado y dijiste, ay, no se va a poder. Al que cree, todo le es posible. Te viste ya en una situación, no sé, de enfermedad o de escasez, qué sé yo, y ya saliste de ahí. Entonces puedes decir, el Señor sí puede hacer milagros en mí. Y ese milagro bendijo a los tuyos, bendijo a tu familia y va a seguir bendiciendo a muchos más. Porque eso es lo que quiere el Señor para tu vida. Aférrate a ese milagro, aferrémonos a ese milagro y creamos que el Dios que predicamos, que ese Cristo que vive en nosotros y reina, va a hacer cosas poderosas en medio nuestro. Los mejores días que vamos a experimentar en Él están por venir. No, su brazo no se ha cortado para con nosotros y yo lo creo. Hay muchas cosas más que podemos experimentar en Él. Pero no nos olvidemos de cuáles son esos propósitos. Tengamos un corazón agradecido, vivamos en arrepentimiento y sirvámosle a Él con gozo. Cierra tus ojos y dile, Señor, muchas gracias por ese sacrificio, por esa misericordia, por esa bondad que tú tuviste para conmigo. Y yo sé, Señor, que milagros van a suceder en mí. Milagros tú vas a traer a mi vida, Señor. Y yo deposito en ti mi confianza y te digo a ti que yo creo que tú lo puedes hacer. Pero dame, Señor, la sabiduría, el discernimiento para saber qué quieres que yo aprenda de ti, qué quieres que yo haga. Y si hay algo, Señor, que está frenando la bendición, que está parando ese milagro, Señor, yo hoy me arrepiento y me acerco a ti y quiero, Señor, alcanzar misericordia, quiero alcanzar tu bondad. Y quiero decirte que tú eres mi Padre y que sobre todo estoy agradecido por el regalo de la salvación que me diste. Porque hoy soy libre gracias a ti. Hoy puedo decir que soy tu hijo, porque me compraste con un precio, ese precio de sangre, que vale más que cualquier otra cosa, Señor. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Señor. En tu nombre, Jesús, Señor. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.